¿Cómo se hace un póster? Bien, también a diferencia de el paper o el artículo, este es un trabajo aparte. De igual forma, hay que resumir la investigación lo más que se pueda. Aquí se coloca lo esencial y también depende del congreso, depende de la exposición, la diagramación, pero en general uno es libre para colocar los datos más significativos y también diagramarlo de alguna forma en especial. Los papers de salud pública o de salud tienen un formato muy particular como este, ahora lo voy a explicar, pero hay formatos de póster donde lo diagraman de una forma mucho más artística, con algunas bandas, algunos colores. Los colores obviamente nunca tienen que ser muy llamativos, pero sí se parece mucho más a un folleto publicitario, pero con contenido de investigación. Algunos, por ejemplo, le colocan acá el QR para que los lleve al paper publicado o para que los lleve para que el lector vaya a una página web o a una institución determinada. Entonces, la generación del póster es bien creativa y también depende del tema, depende del congreso, depende de la exposición y es mucho más libre. No está tan delimitado como el paper o el artículo porque uno realiza las especificaciones de la revista. Acá no, acá es creatividad de los autores más título, más tema, más congreso. Entonces comenzamos con el título. Acá yo les proyecto un póster que realicé. Fui este año a España a un congreso de ingeniería y publiqué o expuse acerca de un tema que une economía, salud pública y salud respiratoria. Entonces, el tema de ingeniería era sobre la economía del hidrógeno y bueno, está relacionado también la economía. Y lo demás, la mitad de la investigación está relacionada o está vinculada con la salud pública, en específico con la salud respiratoria. Entonces, la idea de la investigación o esta investigación está centrada en cómo la implementación de tecnologías limpias derivadas, por ejemplo, de la economía del hidrógeno impacta en la disminución de la contaminación y con ello disminución también de las consultas por enfermedades respiratorias. Entonces son tres áreas. Y esta investigación se las mostré hace unos meses. Y aquí está el póster. Entonces, siempre en investigación en salud pública, o también puede ser en nuestra área, comenzamos con la introducción. Y acá tenemos la misma lógica del artículo. Colocamos ideas centrales desde lo más general a lo más particular, porque también estos póster en los congresos los ve todo el mundo, literalmente todo el mundo, o sea, toda la gente que va de diferentes partes del globo lo ven y obviamente el lenguaje es en inglés. Entonces, y es un inglés bastante simple, bastante universal. Y uno lo tiene que hacer o tiene que estructurar el texto lo más universal posible dentro de los tecnicismos, pero para que se entienda, para que todos se entiendan. Entonces, comenzamos con la redacción de lo más general a lo más particular, introducimos al lector en el contexto. Como son realidades chilenas, describimos lo que pasa en Chile en relación a las variables y cómo se ha comportado a través del tiempo. Acá también ustedes, en el caso de sus investigaciones, cómo se estructura un programa, cómo se estructura, por ejemplo, una política, qué pasa en relación a la patología. Entonces, aquí damos introducción al tema. Y después colocamos la metodología. Y habitualmente también colocamos o ponemos en el póster alguna banda para que separe o alguna línea de color para que separe cada uno de los títulos. Y después hablamos de la metodología, dónde se hizo la investigación, cuál es la metodología, cuál es el diseño, el tamaño muestral también, si es investigación cuantitativa, cuáles son las variables principales, cuáles son los criterios de inclusión. Acá no tenemos que saturar tanto el texto o tanto el póster.
lo principal es que, o lo importante es que haya un equilibrio entre las letras, el texto y los dibujos o los gráficos. Y aquí en los resultados colocamos solamente gráficos. Aquí pueden colocar una tabla o el gráfico, dependiendo de la línea de importancia secuencial o la lógica de las variables, de la presentación de las variables que va primero. Entonces, puede ser una tabla o puede ser el gráfico más importante de su investigación, el que resume todas las variables y el que da también explicación a el título y explicación o contesta el objetivo general. Ah, y se me olvidó decirles que también el objetivo general puede ir aquí al final de la introducción y, y también puede ir la pregunta de investigación abajito en algunas investigaciones. Entonces ustedes lo pueden agregar ahí abajo para que esté completo. Entonces acá pueden colocar el gráfico y la tabla. Y este gráfico debe ser el que conteste la pregunta de investigación, el que conteste también el objetivo y que tenga relación con el título. Entonces, el más importante de acá puede ser un gráfico grande como lo hice aquí o dos gráficos que hablen de las variables más importantes. Y después, aquí abajito, pueden colocar una tabla explicativa respecto a las variables, por ejemplo, sociodemográficas, con los porcentajes. Entonces, en el caso de este póster, yo coloqué el gráfico más importante arriba, la progresión de la contaminación y las enfermedades respiratorias, las hospitalizaciones y cómo disminuirían a través del tiempo, basado en proyecciones matemáticas, si hay una descarbonización y utilización de tecnologías derivadas del hidrógeno y la economía del hidrógeno. Entonces, los resultados impactan en la salud pública, en la disminución de los costos y la disminución también de las infecciones respiratorias. Y también coloqué los odds ratios, si se acuerdan de epidemiología, estos miden impacto, entonces acá coloco cómo impactan las enfermedades respiratorias en las personas en relación a la polución ambiental. Y estos dos gráficos, o en este caso gráfico y tabla, se complementan entre sí. Entonces ustedes pueden colocar una tabla con las variables sociodemográficas y el gráfico de las principales variables para que conversen entre ellos. Y se puede explicar y autoexplicar, porque la dinámica del póster es que la persona cuelga el póster y otras personas en el Congreso leen el póster. Entonces debe ser lo más claro posible. Y esas personas que son la audiencia miran el póster, miran los resultados y se dan cuenta de cómo se vinculan estas variables y cuáles son los resultados. También aquí en los resultados pueden colocar brevemente una explicación, si les da el formato y si no se satura mucho de información. También es válido. Pero siempre menos es más y debe ser agradable a la vista. Ese es el objetivo del póster. Por eso algunas personas en investigación colocan diagramas o colocan dibujos más que texto. Y eso depende de la creatividad de cada grupo o de cada investigador. También tiene puntaje a la hora de exponer en los congresos o exponer en algún evento, si es que hay jurado o si es que también hay lugares asociados, premiación. Y después, al final, colocamos la conclusión. Acá también son las ideas nuevas, son los proyectos nuevos, contestan a la pregunta de investigación, contestan al objetivo. También debe ser muy escueto las ideas principales que no se repitan, pero que obviamente tengan vinculación y después las referencias. Y aquí colocamos las referencias que aparecen en el póster, no todas las de la tesis o no todas las del artículo. Entonces, acá como ven, yo expliqué sobre la economía del hidrógeno, expliqué qué pasa en Santiago durante los meses de invierno, sobre los gases invernaderos, sobre la descarbonización también. Entonces, eso lleva un sustento teórico y eso lo coloco acá en las referencias. Es así como se hace una investigación o cómo se proyecta una investigación cuantitativa. Y respecto a la quali, es lo mismo,
pero tiene algunos matices o algunas diferencias. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, en el caso de la investigación cualitativa, tiene un poquito de texto, un poquito más de texto, o más texto, mejor dicho. Y aquí tenemos la misma lógica. Acá al principio colocamos o escribimos el título. Esta investigación es de cuidado paliativo, entonces muy especial, muy profunda, por los significados relacionados con el tema, pero la diagramación es casi la misma. Entonces tenemos el título, acá abajo van los autores, todos los autores. También pueden colocar la afiliación, la universidad. Y en la introducción es lo mismo que el otro póster. Acá se introduce el tema, se habla del GES, por ejemplo, se habla del programa en Chile, se habla sobre algunas limitantes de la investigación y por qué se hace la investigación. También, como les comentaba, se puede colocar la pregunta de investigación aquí en metodología, o también puede ser al final de la introducción, dependiendo del tema, o como lo aborden ustedes, pero va aquí. Y después la metodología, se coloca el diseño, los criterios de selección, se coloca dónde se realizó, se coloca también cuáles son las limitantes éticas. En este caso, por ejemplo, porque es un tema muy especial, muy profundo. Y también aspectos relacionados con la metodología, los pasos metodológicos. Por ejemplo, se hizo una entrevista, se entrevistó a las personas y se codificaron las entrevistas de forma anónima, se codificó y después se analizaron las entrevistas y se develaron las unidades de significado o las unidades de análisis, y después colocan la discusión y la conclusión, y también es muy breve. Acá colocan las unidades de significado principales, pueden diagramarlo de esta forma o pueden colocar acá, como en el otro póster, la matriz general y la explican. En este caso yo puse la matriz acá abajo y aquí están los resultados. Este es un resumen porque la matriz era muy grande, porque los significados eran profundos. Entonces aquí hice un resumen de las variables principales que se conectan también con las redacciones que tenemos acá o las ideas principales del póster. Entonces lo enganchamos o lo vinculamos para que todo tenga una presentación coherente y se pueda autoexplicar, porque como les comentaba, las personas en las presentaciones ven el póster, no necesariamente uno tiene que explicarlo o hablar con ellas sobre el póster, sino que las personas lo leen. Y finalmente se colocan las referencias, son las referencias del póster, no de la tesis, no del artículo, sino que de este trabajo. Y lo importante también es que las unidades de significado se puedan ver. Nos sirve de mucho si tenemos la matriz y no se pueden leer las unidades de significado. Lo importante a la hora de la impresión, por ejemplo, del póster es que se puedan leer. Y por eso los pósters tienen una dimensión de 1 metro por 1,5 metros, 1,3 metros. Lo importante también es que sea un rectángulo. Como ven acá, es un rectángulo. Un cuadrado se ve extraño. No habitualmente no exponemos así en los congresos o en los eventos, sino que debe ser un rectángulo para una mejor diagramación de las ideas.